Muchas gracias, Berito. Vamos a comenzar. Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos a la segunda videoconferencia jurídica del curso Procedimientos Penales, que forman parte del programa de formación continua Administración de Justicia en materia penal, dirigido exclusivamente a jueces, secretarios, ayudantes judiciales, fiscales, secretarios y asistentes de fiscalía y defensores públicos. En esta tarde contamos con la valiosa participación del doctor Miguel Eduardo Costaín Vázquez, a quien le agradecemos su participación como ponente en este evento de la Escuela de la Función Judicial. Antes de iniciar, se realizan las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Favor no usar sobrenombres ni alias. Con la finalidad de registrar su asistencia en la sección del chat, podrán encontrar el link de registro de asistencias para el presente despliegue académico. Por favor, dar un clic en el link y completar correctamente los datos solicitados. Es importante mantener encendidas sus cámaras, ya que esto será considerado para la entrega del certificado. Colocarse en un lugar cerca del Wi-Fi para tener mejor señal y evitar el uso de YouTube, Netflix, entre otras plataformas mientras dure la videoconferencia. Al momento, los micrófonos se encuentran silenciados para evitar interferencias durante la exposición del ponente. Las preguntas se las debe plantear por escrito en la sección del chat y serán respondidas al finalizar la ponencia. En caso que deseen intervenir oralmente, podrán hacerlo levantando la mano en el icono ubicado en la parte inferior de esta plataforma y se les habilitará el micrófono para escuchar sus intervenciones o preguntas, las cuales se solicita sean concretas y específicas. Al finalizar la ponencia tendremos una ronda de preguntas para lo cual deben utilizar la reacción levantar la mano para habilitar su micrófono. En esta ocasión tenemos la participación del doctor Miguel Eduardo Costaín Vázquez, quien es abogado de los tribunales del Ecuador por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Tiene un diplomado superior en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Guayaquil. También tiene un diplomado superior en Derecho Penal Económico y de la Empresa. Es especialista en procedimientos constitucionales por la Universidad de Guayaquil, magíster en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional por la Universidad de Guayaquil y candidato a doctor PhD por la Universidad Pontificia Católica de Perú. Es profesor de posgrado de la Maestría en Derecho Penal de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, profesor de posgrado en la Maestría de Derecho Procesal, Derecho Constitucional y Derecho Penal de la Universidad Ecotec y profesor titular en la Facultad de Derecho de la Universidad Guayaquil. Es formador de la Escuela de la Función Judicial y autor de varias obras y publicaciones en materia penal y constitucional. Actualmente es juez de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Les recordamos que en la sección del chat podrán encontrar el link de registro de asistencias para el despliegue académico. Por favor, hacer clic en el link y completar los datos solicitados. A continuación, le damos la palabra al doctor Miguel Costaín, quien desarrollará la temática audiencia de flagrancia, legalidad de la aprehensión, calificación de la flagrancia, inicio de investigación y formulación. Doctor Costaín, tiene usted la palabra. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quisiera saber si el audio está bien, si me están escuchando todos. Sí, se le escucha, doctor. ¿Correcto? Sí, sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. José Luis, antes de iniciar, bueno, agradecer la invitación. Ya hace algún tiempo que no participaba con ustedes acá en la Escuela de la Función Judicial. Agradecer la invitación que se me ha hecho. Hace algún tiempo que no compartíamos, ¿no? Entonces, la verdad, muy contento, agradecido por la invitación y qué gusto poder estar con todos ustedes, con todos los compañeros. Quisiera saber, José Luis, si estamos solamente jueces o es abierto. La invitación se ha hecho a jueces, secretarios, ayudantes, fiscales y defensores, y también secretarios y asistentes de fiscalía. Ese es el grupo objetivo, doctor. Perfecto. Correcto, muy bien. Gracias por la aclaración. Bien, entonces yo voy a cambiar un poco el formato. Tenemos poco tiempo, es cerca de 1 hora. Entonces, más allá de una charla plenaria, que yo voy a iniciar dando tal vez algunos nudos críticos respecto al tema que se me ha indicado, pero esto va a ser un foro abierto, entonces vamos a aprovecharlo en función de las preguntas o respuestas. Tal vez puedan indicar ustedes que también puedan tener. Es importante también decirles
Acá simplemente es un conversatorio. Eso quiere decir realmente que los criterios que se puedan dar son solamente esos criterios. Realmente las decisiones que se puedan tomar ya van a ser incluso directamente por cada uno de ustedes, o en su defecto las peticiones que se hagan en general. Yo me voy a limitar únicamente a alguna visión holística un poco sobre lo que tiene que ver directamente en cuanto al tema de flagrancia y asimismo al procesamiento de la flagrancia. Y en otros casos muy distintos al tema del procesamiento y del inicio, lo que tiene que ver formalmente en cuanto al proceso penal y lo que tiene que ver en cuanto a la audiencia de formulación de cargos. Vamos a tratar de unificar un poco ciertos criterios de ciertos problemas a la larga que se presentan y sobre todo ver cómo se está manejando en el lugar donde ustedes se conectan. Y digo esto porque a veces, en función de determinada provincia, a veces hay ciertos criterios, unas provincias se manejan de una forma, otras de otras. Entonces, eso a la larga sí es muy conveniente que se puedan conversar y se puedan unificar ciertos criterios. Entonces, agradezco la invitación a entrar directamente en materia. Como siempre lo he indicado, cuando me invitan a dar una conferencia o estoy en una vía telemática, trato nunca de presentar diapositivas y me gusta mantener siempre el contacto con ustedes. Yo creo que eso realmente mejora un poco el sistema de inmediación que nosotros podemos tener. Entonces, eso sí me parece que viene a ser importante. Ahora bien, insisto, en el momento en que hayan preguntas, tranquilamente lo pueden indicar. Creo que la escuela maneja un protocolo en el cual impiden que libremente tomen la palabra. Bueno, vamos a respetar en todo caso esa posición, pero si alguien tiene alguna pregunta o algo sobre el tema, levanta la mano inmediatamente y yo le pediría, en este caso José Luis, a las personas de la escuela, que si eso pasa, automáticamente puedan dar la palabra para que se torne más dinámico la conversación que nosotros vamos. Se me ha pedido que conversemos un poco sobre el tema inicialmente de flagrancia, la legalidad de la aprehensión y posteriormente el tema de la formulación de cargos. Yo creo que para nosotros, todos, sin excepción, indistintamente donde estemos, hablar de flagrancia no es un tema nuevo. Es un tema que nosotros realmente lo manejamos y lo manejan ustedes muy bien. No creo que haya circunstancias ajenas que haya que tratar mucho, sin embargo, vamos a ir puntualizando algunos. En primer lugar, el Código Orgánico Integral Penal hay dos disposiciones que hay que revisarlas muy bien. Después, el artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal. Y en segundo lugar, el artículo 529 del mismo Código Orgánico Integral. Se suele pensar que la flagrancia es una sola institución. Y efectivamente sí, la verdad de flagrancia es una sola institución como tal, pero sin embargo hay muchos segmentos que hay que comenzar a analizar. Yo siempre he sostenido que hay tres segmentos en la flagrancia en los cuales nosotros tendríamos que tener las cosas claras. En primer lugar, el momento en el cual se detecta la flagrancia. En segundo lugar, el momento en el cual se procesa la flagrancia. Y en tercer lugar, el momento en el cual se resuelve la flagrancia. Vean que hay tres momentos importantes sobre los cuales hay algunas cosas que precisar. El artículo 527 del Código Orgánico Integral Penal habla del momento en el cual se detecta la flagrancia. Y para que se detecte la flagrancia, lo que dice en este caso el artículo 527 es de que se encuentra en situación de flagrancia la persona que logra ser aprehendida desde el momento, dentro de las 24 horas en las cuales se comete la infracción. Es decir, que en el caso ecuatoriano, la detección de la flagrancia se procesa en el momento en el cual se ejecuta la aprehensión dentro de las 24 horas en que se cometió el hecho o en que se produjo la infracción. Siempre dentro de estas 24 horas. Entonces, eso quiere decir que para el caso ecuatoriano, el término de detección de flagrancia va sujeto a la temporalidad del momento de la aprehensión. Si bien es cierto, el Código Orgánico Integral Penal en esta disposición claramente indica que siempre que exista la persecución ininterrumpida, y luego de ello también indica en el momento en el cual se logre encontrar en poder de la persona que se encuentra en situación de flagrancia el producto del ilícito, las armas y algunas situaciones adicionales. Entonces, eso es lo que establece en este caso la mencionada norma, que es el proceso de detección de la flagrancia. Muchas dudas salen respecto a esto y muchas cosas que a veces se suelen tal vez alegar incluso en las diferentes audiencias. ¿Cuáles son?
Primero, el término persecución ininterrumpida. Entonces aquí viene realmente la primera duda de qué se entiende por persecución ininterrumpida. ¿Será que se entiende la persecución ininterrumpida en el momento en el cual aparece que está corriendo una persona detrás de otra por cerca de 10, 12, 15 horas hasta que lo logra encontrar? ¿O será que la persecución ininterrumpida obedece a otro tipo de factores? Y lo segundo, ¿qué pasa en el evento en que, por ejemplo, 3 personas participan dentro de la infracción? Por ejemplo, un delito de robo, uno de ellos se baja de la motocicleta, apunta con un arma, otro espera en la motocicleta y aparece una tercera persona que es el que empuja y que sustrae las cosas y huyen los 3. Pero ¿qué resulta? Que únicamente se logra detener a uno y a esa persona que se detiene nunca se le encuentran las cosas. ¿Qué pasa así mismo? Delito como un delito de peligro abstracto, una tenencia o un porte ilegal de arma de fuego. Se detiene una persona, pero nunca se le encontró la supuesta arma que tenía. Entonces, ¿existirá entonces una detección correcta de la flagrancia aquí? No existirá. ¿Cuál viene a ser el rol de todo? ¿No? El rol de la defensa, si está acá la Defensoría Pública, cuál es el rol de la Fiscalía y cuál viene a ser el rol de los jueces en este proceso pequeño de detección de la flagrancia. Entonces, en primer lugar, ¿qué se entiende por persecución ininterrumpida? Bueno, la norma, y yo creo que la mayoría de las decisiones judiciales en las cuales acá se ha resuelto ya algún tema, es de que la persecución ininterrumpida no quiere decir que tenga que estar permanentemente detrás, en este caso, el agente de la autoridad o, en este caso, la policía, persiguiendo a una persona para que se hable de una persecución ininterrumpida. El código es muy claro en este sentido y la persecución ininterrumpida para el proceso penal ecuatoriano, norma procesal penal ecuatoriana, está íntimamente ligado al tema de tiempos. Esto es, que esté dentro de las 24 horas la aprehensión en el momento en el cual se procedió a conocer la existencia del ilícito. Entonces, alegar, por ejemplo, que no existe persecución ininterrumpida porque no vieron a la persona que lo estaba siguiendo, no es correcto. El término persecución ininterrumpida deviene entonces de toda operación de inteligencia, de todo mecanismo de búsqueda, que no necesariamente sea físico, pero que a la larga se haya puesto en conocimiento, eso sí es importante, que se haya puesto en conocimiento de la autoridad, o en su defecto de los agentes de la autoridad, inmediatamente después de ejecutado el hecho, y que inmediatamente se proceda, en todo caso, a la búsqueda de respectivo. Eso tiene que ver con la persecución ininterrumpida. Entonces, no podríamos alegar que no existió la persecución ininterrumpida si no existe un mecanismo, físicamente no lo estuvieron siguiendo, porque eso realmente es algo que no sucede. O sea, la persecución ininterrumpida está íntimamente ligado al tema del tiempo. Al tema del tiempo, esto es que esté dentro de las 24 horas. Ahora bien, que si se exceden esas 24 horas, es decir, que si pasaron las 24 horas desde el momento en el cual se produjo el hecho hasta el momento en el cual se procede a la segunda etapa, que viene a ser el momento de resolución de la flagrancia, es otra cosa. La flagrancia no va a existir. Podrá existir o se podrá quedar eso en una investigación previa, pero no podríamos a la larga determinar que existe, o sea, una flagrancia para activar, en este caso, un procedimiento por flagrancia que fuera diferente. Y estas 24 horas, también aquí viene un dato importante, ¿de dónde las cuento? O sea, materialmente, ¿de dónde las cuento? Siempre en el tema de la flagrancia es importante la revisión de los partes, porque en el parte aparece la fecha de elaboración del parte, la hora de elaboración del parte, pero también va a aparecer la fecha y la hora en la cual se produjo aparentemente el presunto delito. Entonces, quienes están en cantones, tal vez va a ser más complejo para ustedes, yo creo, porque normalmente eso los partes demoran. Entonces, en más de una ocasión han de conocer a veces que momentos antes que se venza la larga de estas 24 horas, a veces llegan los partes. Y son cosas en las cuales a veces toda la función judicial, en todo su conjunto, como tal, ya sea función judicial o entidades auxiliares autónomas, permanentemente batallan con esto. Pero taxativamente, el momento ideal para poder revisar exactamente la hora como tal viene a ser la fecha
y la hora que aparezca en el parte. Y sobre todo no confundir también, por eso nos podemos confundir en la hora de la elaboración del parte, con la fecha del parte, con la hora del presunto ilícito. Eso es a la larga lo importante para marcar esta persecución ininterrumpida, que es lo que determina en este caso el Código Orgánico Integral Penal en esta disposición. Ahora bien, vamos al resto de ejemplos, ¿no? El segundo inciso acá determina otra situación dentro de los artículos 527 y artículos 529. Vamos analizando los dos. En el cual se indica que también existirá la flagrancia siempre y cuando se encuentre en poder, en este caso de la persona aprehendida, el producto del ilícito, las sustancias, las armas o en su defecto, lo que pueda materializar el hecho de que esto ha ocurrido. Y aquí aparece otra duda muy grande también, pues se piensa entonces, por ejemplo, el caso que yo he puesto, que puse dos casos. Caso número 1, 3 personas que ejecutan un delito de robo, detienen a uno, no le encuentran. Caso número 2, un delito de porte ilegal de arma de fuego, lo detienen, pero nunca le encontraron el arma. Son dos casos que aquí vamos a comenzar a analizar. Efectivamente, la norma establece que existirá, en este caso, esta flagrancia cuando se encuentre el producto del ilícito o se encuentre, en este caso, las armas y otro tipo de circunstancias. Esto realmente es importante, pero hay que identificar correctamente qué catálogo, qué categoría de delitos nosotros podemos tener para hablar o no de que pueda existir una situación de flagrancia. Y hay ciertos delitos que a nivel dogmático y conforme lo establece toda la doctrina a nivel de derecho penal, como ustedes muy bien lo conocen, hay muchos catálogos, categorías de delitos. Tenemos delitos, por ejemplo, de peligro concreto, tenemos delitos de peligro abstracto, tenemos delitos materiales o de resultados, delitos de mera actividad. Hay diferentes tipos de delitos. Yo suelo resumir toda la categoría dogmática de delitos como delitos materiales o de resultados, o en su efecto delitos de peligro abstracto. ¿Cuál viene a ser la diferencia básicamente entre uno y otra categoría dogmática de los delitos? En los delitos materiales o de resultado, vienen a ser delitos que su propia naturaleza pueden admitir una tentativa o en su defecto también pueden admitir el hecho de que dejan vestigios. Si hablamos de un delito de robo, obviamente vamos a tener muchos vestigios de la infracción. Un delito de asesinato, muchos vestigios de la infracción. Si se comete un delito de asesinato, vamos a analizar la escena del crimen. Si existieron armas de fuego, vamos a encontrar las armas de fuego existentes, vamos a encontrar las vainas percutidas. Si va, por ejemplo, una pericia de identidad humana, va a verificar a la larga que existen, que pueden existir huellas dactilares, que puede existir sangre, vamos a ver que pueden existir otras circunstancias que permiten evidenciar que algo ha pasado en el sitio y algo ha pasado en el lugar. Igualmente, estos delitos también pueden quedarse en un grado tentado, es decir, no necesariamente se pueden plasmar. Pero eso no quiere decir que el proceso penal no puede existir. Los delitos materiales o resultados, que son la gran mayoría en el Código Orgánico Integral Penal, permiten estas características, tanto la tentativa como también que se admitan los vestigios de la infracción. Y al ser delitos materiales y de resultados, eso quiere decir que el análisis para la recolección de elementos de convicción va a ser muy distinta que, por ejemplo, otros delitos, como los delitos de peligro abstracto o delitos de mera actividad. ¿Cuáles vienen a ser estos delitos? Y algunos. Por ejemplo, la tenencia ilegal de arma de fuego o el porte ilegal de arma de fuego. Para que una persona adecue su conducta a este tipo penal, no es necesario que accione el arma y dispare. No es necesario a la larga que ejecute más cosas con el arma de fuego. El solo hecho de tenerla o portarla sin tener los permisos respectivos ya configura, en este caso, la adecuación típica de la conducta penalmente relevante hacia el tipo penal. ¿Por qué se presenta esto? Porque los delitos de mera actividad, o los delitos, en este caso, de peligro, vienen a ser delitos que simplemente castigan la mera peligrosidad del hecho. No exigen una realización material como tal, simplemente se castiga la mera peligrosidad del hecho. El porte, la tenencia ilegal de armas. El mismo artículo 220
del Código Orgánico Integral Penal, no en todos los verbos rectores, pero sí en el verbo de tenencia. En el verbo de tenencia, efectivamente es así. Delitos como la asociación ilícita, la delincuencia organizada. Otra característica de estos tipos penales es que es muy difícil, por así decirlo, que la mayoría de la doctrina se inclina, que en este tipo de delitos, hablando de peligro abstracto, no podríamos hablar de complicidad, simplemente tenemos grados directos de autoría o simplemente coautorías, pero no podríamos hablar de cómplice, porque se castiga únicamente la peligrosidad del hecho. ¿Por qué hago este antecedente? ¿Por qué hago esta explicación de la categoría dogmática de los delitos que pueden existir? Es por lo que dice el Código Orgánico y para evitar a veces la confusión que puede existir en el sentido de cuándo en una flagrancia es importante encontrar el producto del ilícito. Entonces, ¿por qué hice esta pequeña explicación? Porque en delitos materiales o de resultado es muy común que en ocasiones no se encuentre el producto del ilícito, no se encuentre el arma o no se encuentre el factor que promovió el hecho, pero sí se logra la aprehensión. Y en muchos de estos casos, la mayoría, la propia víctima incluso reconoce a la persona que fue aprehendida. En este tipo de delitos, que son materiales y de resultados, en los que se admiten vestigios de la infracción, delitos en los cuales admiten todas estas diferencias, esta disposición del Código Orgánico Integral Penal no es aplicable. Basta entonces el hecho de que podamos tener la aprehensión dentro de las 24 horas en las cuales se produjo a la larga la infracción. Y esto a la larga sí tiene que ver con el hecho de que pueda existir el proceso de detección de flagrancia. Ahora bien, denme un minuto, por favor. Estimados participantes, les recordamos que en el chat encontrarán el link de registro de asistencia. Por favor, remitirse a este link para registrar a la asistencia a aquellas personas que todavía no la han hecho. Muchas gracias. Sí, les pido disculpas, voy cuando corte así es porque todavía estamos laborando, entonces hay de pronto algo que a veces hay que filmar o revisar, entonces igual estoy acá en el despacho atendiendo algunas cosas, entonces les pido disculpas. Decía, ¿por qué hacía esta diferencia? Porque en delitos materiales o de resultado, los cuales admiten vestigios de la infracción, a veces esto pasa, hay 2 o 3 personas, la víctima reconoce, pero no se logra encontrar a veces el producto del ilícito. Bueno, para eso está el proceso penal. O sea, no quiere decir que no exista la flagrancia. Existió la persecución ininterrumpida sujeto al hecho de que estamos dentro de la temporalidad entre las 24 horas en que se cometió la infracción y se procedió con la aprehensión. Distinto es que después, dentro del proceso, una vez ya en la formulación de cargos como tal vez la fiscalía no pida medidas, o tal vez si la fiscalía pide medidas, el juez no las dé. Eso es muy distinto. Pero como tal, la legalidad de la detención acá no se ve afectada, porque básicamente vamos sujetos únicamente al término de temporalidad. Pero hay ciertos delitos en los cuales sí sería imposible, bueno, no vamos a hablar de imposibilidad, todo puede pasar, pero es muy difícil, es decir, muy extraño que se procese una flagrancia cuando no se encuentre el producto del ilícito. Y esta excepcionalidad tiene que ver en los delitos de peligro abstracto. Acá sí es muy difícil. Si yo hablo del porte ilegal de arma de fuego, una tenencia de arma de fuego, ¿cómo yo podría procesar una flagrancia si no encuentro el arma? No estuvo. O sea, algo tiene que haber pasado. El arma debe estar en todo caso en poder de la persona, o si no estaba al alcance de su mano en el porte. Recordemos que esa es la diferencia en el porte y la tenencia. El porte significa la movilidad del arma y tenerla al alcance de la mano. La tenencia es la inamovilidad del arma que se puede tener con otros fines. Pero si yo no encuentro ese producto del ilícito, entonces es muy difícil. Entonces, acá sí, en este tipo de delitos, es decir, cuando son delitos de peligro abstracto, si no se tiene en ese momento el producto, las armas o el producto del ilícito, entonces no podríamos decir, es muy difícil hablar de una calificación de la flagrancia. Pero insisto, son excepciones, en las cuales tiene que ver con esta categoría dogmática de delitos, tienen que ser delitos de mera actividad o delitos de peligro abstracto. Pero en el resto, estas 2 dudas a veces que aparecen de la persecución ininterrumpida, no tiene nada que ver que la persona esté corriendo tras de otro. En segundo lugar, el tema de que se encuentra en su poder el producto del ilícito, esto es importante en delitos de peligro abstracto o delitos de mera actividad.
pero no van a ser importantes en otro tipo de delitos como son delitos de resultado o delitos, en todo caso, materiales, que, como su categoría dogmática lo dice, admiten todo esto, admiten vestigios de la infracción, admiten tentativa, admiten grados de participación. Acá sí se puede decir, sí puede ser autor en sus tres nomenclaturas, directo, mediato o coautor, o en su efecto puede haber una participación secundaria que tiene que ver con la complicidad. Entonces, acá tranquilamente eso sí puede pasar. Pero en delitos de peligro abstracto o delitos de mera actividad, acá ya es mucho más difícil. El tratamiento de estos delitos viene a ser totalmente distinto. Eso en cuanto al tema del artículo 527 o el primer momento de la flagrancia, es el momento de detección de la flagrancia, cuando se logra determinar el tema de la flagrancia. Hecho esto, empieza el reloj otra vez de cero, porque para esto tenía 24 horas, y una vez aprendida la persona, desde ese momento, desde esa fecha y desde ese minuto, desde esa hora, empieza el reloj a correr nuevamente otra vez, según lo prevé el artículo 529. El reloj empieza a correr otra vez porque desde ese momento yo voy a tener máximo 24 horas para poder solucionar la situación jurídica de esa persona. Y eso va a ser a través de la respectiva audiencia de calificación de flagrancia y o formulación de cargos. Pero lo primero que va a pasar es que yo debo de instalar, debería pasar esto dentro de las 24 horas en las cuales procedió, en este caso, con la aprehensión, en este caso de la persona que posiblemente será procesada, o la persona aprendida. Esta persona que se la aprende, entonces, vamos a contar desde ese momento 24 horas. Dentro de esas 24 horas, pasar al segundo momento importante de la flagrancia, que es el proceso resolutivo de la flagrancia. Dentro de ese proceso resolutivo de la flagrancia, lo primero que va a pasar acá viene a ser el tema de verificar la legalidad, en este caso de la aprehensión, que tiene que ver, en este caso, con la formulación del hecho. En este caso, lo que tiene que ver con si efectivamente existió o no existió esta flagrancia. Y para poder entender completamente la cápita o este primer momento de la audiencia, obviamente vamos a tener tanto la presencia, en este caso, de la defensa de la persona aprendida, así como también la fiscalía para que nos pueda informar al respecto. El Código Orgánico Integral Penal no prevé la posibilidad, que hay a veces muchas dudas sobre esto, de que en la audiencia de calificación de flagrancia, o en la audiencia de calificación de flagrancia, en esta primera parte, existan estas especies de versiones o testimonios. El Código no lo prevé. Y digo esto porque muchas veces, en algunos lugares, hay la tendencia de que, por ejemplo, la persona, el autor de la parte de presión se presenta ante el juez y explique las cosas. El código no prevé esto. No hay una norma que permita en este caso que la policía, en su contexto, o cualquier persona, hable dentro de esta audiencia. Si bien es cierto, hay parámetros de oralidad, y en este caso el juez es quien dirige las audiencias, la norma no prevé algún momento o alguna posibilidad de que esto realmente ocurra. El análisis reglado para el tema dentro de esta primera parte de la audiencia como tal, básicamente van a ser las intervenciones tanto de la defensa de la persona que ha sido aprendida como por parte de la fiscalía para poder verificar el rango de temporalidad sobre el proceso de detección de la flagrancia. Esto es todo lo que analizamos antes. Lo que pasa dentro de las 24 horas, si esto es correcto o no. Dentro de esta legalidad de la presión también es muy importante algunos temas específicos, entre ellos que se le hayan leído los derechos constitucionales, en este caso de la persona que ha sido detenida, el hecho de que existe el certificado médico respectivo para determinar que no ha sido afectada su integridad física y que el procedimiento haya sido adoptado de forma correcta. Todo esto va a estar a nivel documental, obviamente vamos a tener un parte, vamos a tener un certificado médico de ingreso como tal, y dentro de ellos se van a poder ver las horas para determinar las 24 horas, y así mismo se va a poder determinar el origen como tal del proceso de la legalidad de la aprehensión. Entonces, como les digo, no hay una disposición, no hay una norma que faculte en este caso a que la policía pueda hablar en ese momento o que alguien pueda intervenir en ese momento. No, se significa simplemente la legalidad de la aprehensión dentro del contexto como tal. Ahora,
todas las reglas normalmente admiten ciertas excepciones. Existirán casos, asumo yo, en los cuales no tenga claridad del juez, múltiples factores. Tienen ustedes tal vez un parte que está defectuoso, un parte que tiene errores, algo tal vez que no hay claridad a la larga para que el juez pueda a la larga tomar una decisión. Entonces, excepcionalmente, si bien es cierto, la norma no lo permite y con ese rango de excepción, el juez como director de audiencia podrá disponer de algún tipo de situación, algo que se aclare dentro de esa audiencia. Pero la norma como tal, formalmente no lo prevé. No prevé un momento en el cual se abra esta especie de examen directo, podríamos decir, no un testigo, porque ni siquiera estamos en prueba, sino simplemente que de escuchar a las personas como tal. No, para eso está en este caso la defensa de la persona que podría ser procesada, y en este caso estaría presente igualmente en la fiscalía. Pero vuelvo y repito, muchas veces las situaciones en diferentes lugares del país pueden ser un tanto complejas, a veces puede ser que no haya a la larga algún tipo de información importante y sea tal vez imprescindible acudir a algún tipo de aclaración. Entonces, esto en cuanto a la primera parte de lo que tiene que ver con la formulación, con la calificación de la flagrancia. Cuando esto ocurre, hay una pequeña microdecisión del juez en este momento de la audiencia. Hay una pequeña decisión. Esa pequeña microdecisión del juez tiene que ver con un rango motivacional en el cual determina la legalidad de la presión, en el cual califica la flagrancia como tal, y obviamente por principio de preclusión se cerró el momento en el cual ya se discute la legalidad de la presión. Vamos a pasar a un segundo momento dentro de la misma audiencia, y ese segundo momento va a ser ya el hecho de que se pase a la fiscalía para que la fiscalía tome la decisión si formula o no formula cargos. Entonces vamos a iniciar acá otro capítulo distinto, ya en el momento resolutivo, el último momento resolutivo en todo caso de la flagrancia. Ese momento resolutivo de la flagrancia tiene que ver ya directamente con el inicio o no del proceso. Como ustedes muy bien conocen, cuando existe una situación de flagrancia, si se califica como tal, la fiscalía puede formular cargos inmediatamente y el tiempo de la instrucción como tal va a ser de 30 días, hablamos de un procedimiento ordinario como tal. Si el caso no da para un procedimiento ordinario, sino que estamos dentro de un procedimiento especial, ejemplo, procedimiento directo, entonces otras serán las reglas para poderlo ejecutar. Pero cuando estamos en esta segunda parte, ya el momento en que la fiscalía pueda tomar la decisión o no de formular cargos, aquí viene también una identificación correcta de roles. En primer lugar, el titular de la acción penal pública única y exclusivamente va a ser la fiscalía. Y el titular de la toma de decisiones y la jurisdicción como tal va a ser en este caso el juez. ¿Cuáles son los roles que nosotros vamos a tener acá? Rol en este caso de la fiscalía, decidir si va a formular o no va a formular cargos. Segundo, seleccionar el tipo penal por el cual va a formular los cargos. Y tercero, tomar la decisión si va a solicitar medidas alternativas a la prisión preventiva o si el delito lo permite, va a solicitar una prisión preventiva. ¿Cuál es el rol del juez? El rol del juez simplemente va a ser abocar conocimiento del proceso, seleccionar el procedimiento que se tenga que aplicar. Eso es responsabilidad directa del juez. Así los sujetos procesales soliciten un tipo de procedimiento sobre quien recae la responsabilidad directa de seleccionar el procedimiento, va a ser en el juez. El juez tiene que tomar la decisión de saber qué tipo de procedimiento es el que se tiene que aplicar. Esto es, que si el tipo penal cual se ha iniciado, en este caso la instrucción, es de aquellos que sumado a la flagrancia se adecuan a lo previsto en el artículo 640 del Código Orgánico Integral Penal, el juez deberá establecer este procedimiento. Si por el contrario el tipo penal es de aquellos que no pueden irse al procedimiento directo, deberá entonces encasillarse en el procedimiento respectivo que viene a ser el procedimiento ordinario o asimismo en el resto de procedimientos especiales de ser el caso. Entonces, el rol del juez va a ser en primer lugar abocar conocimiento del tema, en segundo lugar seleccionar el procedimiento,
en tercer lugar, poner a disposición, si es un delito que no admite, que no es reservado, a disposición del público en general, el proceso como tal, si es un delito reservado, solamente para las personas o los sujetos procesales y nadie más. Y establecer el tiempo de duración, porque eso también tiene que ver con el rol, en este caso, del juez. Si va a procedimiento directo, el juez tendrá que decir en tal fecha vamos a audiencia en procedimiento directo. Si es procedimiento ordinario, el juez tendrá que decir hay 30 días, el tiempo que va a demorar, en todo caso, el tiempo de la instrucción. Ese es el rol del juez. Otra de las preguntas que son muy frecuentes es, ¿el juez puede decirle al fiscal, oiga, usted no puede iniciar una instrucción? ¿El juez podría oponerse sobre este tema? Y bueno, el código no lo dice, pero la Constitución sí lo dice. Y en este caso, la Fiscalía es la titular del ejercicio público de la justicia. Quien toma la decisión y la responsabilidad de iniciar el proceso es la Fiscalía. Mal podría ser entonces el juez al oponerse a una decisión que bien o mal está tomando la Fiscalía. El juez en el momento oportuno podrá tomar su decisión, pero en la decisión de formalmente iniciar un proceso y la responsabilidad de iniciarlo de la forma en que lo inicia es directamente, en este caso, de la Fiscalía. Hay algunas consultas no vinculantes de parte absueltas por la Corte Nacional de Justicia, una de ellas que es el 3 de febrero de 2018, donde la Corte Nacional ya ha indicado que el juez no tiene facultad para oponerse ni a la formulación ni a la reformulación de cargos, sino que esta es una actividad directamente que le corresponde a la Fiscalía. Lo que sí puede hacer el juez es actuar dentro de sus propias competencias y básicamente tomar la decisión, en este caso, por ejemplo, la Fiscalía pide alguna medida, pues obviamente restringir eso, que eso probablemente lleva a estar dentro de la competencia del juez. Esto exclusivamente en este momento de la audiencia en el cual se formula. No es lo mismo si estuviera en una audiencia de evaluación o preparatoria de juicio, donde ahí sí el juez tiene que evaluar todo lo que ha sucedido dentro del proceso, al menos en la primera parte de la intervención, y lo que tiene que ver con el saneamiento. Dentro de esta audiencia de evaluación o preparatoria de juicio, me estoy saliendo un poco del tema, donde básicamente en la primera intervención hay algunos componentes, ¿no? El tema de la competencia, la validez procesal, los presupuestos de procedibilidad y la prejudicialidad. Esto, ahí sí el rol del juez es distinto, pero en la formulación de cargos, quien tiene la batuta, quien toma la decisión, quien realmente tiene el rol protagónico y la responsabilidad en la mayoría de las decisiones es la Fiscalía. La Fiscalía es la que decide formular cargos, el delito por el cual formula y si solicita o no solicita medidas cautelares alternativas o en su defecto solicita alguna medida específica. Los jueces no podemos ir más allá de lo que la Fiscalía esté solicitando. El principio dispositivo en este punto está muy marcado y no es factible alegar, por ejemplo, un iura novit curia para readecuar o cambiar cosas que la Fiscalía está ubicando. No es factible. Los jueces actuamos únicamente por el principio dispositivo y la Fiscalía obviamente pues, tendrá que hacer las solicitudes respectivas. Entonces, y esto tiene que ver, insisto, ya al momento de la segunda intervención, el artículo 529, del momento de la decisión de formular cargos. Y aquí nos vamos en la misma línea, para no perder la idea, del artículo 529 nos vamos directamente al artículo 595, me corrigen si la memoria no me falla, artículo 595 que tiene que ver con lo que es la formulación de cargos como tal y los requisitos que tienen que existir al momento de la formulación de cargos. Insisto, la Fiscalía es la que puede tomar la decisión y saber por qué tipo penal va a formular estos cargos. Los primeros requisitos para poder formular cargos es que la Fiscalía básicamente ejecute la narrativa del hecho, los presupuestos fácticos tienen que ser puestos sobre la mesa. Esto como una garantía de debido proceso y de tutela judicial efectiva, pues la persona que va a ser procesada debe saber de qué es lo que se va a defender y por qué a nivel fáctico es que se ha armado o se está armando un proceso penal en su contra. Y luego de ello, la Fiscalía tendría que decir cuáles son los elementos que determinan tanto la existencia material de la infracción como la presunta participación de la persona procesada. Vean que únicamente la disposición en el artículo 595 habla de presunta participación.
al momento de formular cargos, este artículo no dice y no obliga a la fiscalía a decir o anticiparse si la persona debe ser autor o cómplice de la infracción. La fiscalía simplemente tiene que indicar cuáles son los elementos de la participación. Pero como a veces pasan esas pequeñas incongruencias en el Código Orgánico Integral Penal, si ustedes revisan el artículo 534, que son los requisitos para dictar la prisión preventiva, ahí en cambio, yo digo, siempre hay esas pequeñas incongruencias, a alguien se le olvidó eliminar bien las cosas ahí o que tenía que ubicarse correctamente. Y en ese artículo de prisión preventiva, dentro de los requisitos, sí dice que hay que indicar los elementos de convicción que determinan la presunta autoría o complicidad de la persona o participación de la persona que está siendo procesada. Entonces, aquí hay una pequeña incongruencia dentro de lo que está en el artículo 534 con lo que está en el artículo 595 del Código Orgánico Integral. Lo cierto es que para formular los cargos, el Código únicamente exige que la Fiscalía indique cuáles son los elementos de convicción sobre la participación global. Y esto tiene mucha lógica. ¿Cómo el fiscal, al inicio del proceso, va a poder endilgar si esa persona ya es autor o va a ser cómplice? No lo sabe, porque para eso está el desarrollo de la instrucción. Y después, en su momento, la Fiscalía sí lo podrá indicar. De tal suerte que aquí hay un error taxativo, gramatical y diría yo de técnica en el artículo 534 cuando va más allá de lo que pide en este caso el artículo 595 del Código Orgánico Integral. Entonces, acá se indica en este caso que la Fiscalía tiene que indicar cuáles son esos elementos de convicción que la han llevado a tomar la decisión de iniciar el proceso. Y luego de ello, otro tema bastante interesante y muy polémico, el tema que indica el artículo 595, en el sentido de que la Fiscalía iniciará por la o las infracciones existentes. La o las infracciones existentes. Entonces nos lleva al tema es que la Fiscalía entonces podría iniciar un proceso por varios delitos dentro de un mismo proceso, según lo que establece esta disposición. La respuesta es sí. El artículo 595 es muy claro. La Fiscalía puede iniciar la instrucción por la o las infracciones que bien considere. El titular de la acción penal pública, insisto, viene a ser la Fiscalía. ¿Cómo va de la mano este tema y qué otras disposiciones podemos citar acá? Si nosotros vamos al artículo 406, estamos directamente en el tema de conexidad. Estoy hablando de memoria, si me equivoco en los artículos me corrigen o ponen un mensaje, porque no tengo ahorita el código acá a la mano. En el artículo 406, si nosotros vemos el tema de la conexidad, hay una diferencia en el proceso penal ecuatoriano antes y después del año 2014. Antes del año 2014, en el Código de Procedimiento Penal, se hablaba siempre de que debía existir un proceso por cada delito. Y las infracciones que venían a ser conexas no podían ventilarse en una misma causa, sino que venían a ser un proceso por cada delito. Se aprueba el Código Orgánico Integral Penal y en la conexidad claramente se establece que cuando existan acciones conexas, existirá un proceso por todos los delitos conexos que puedan existir. Y luego de eso el artículo 406 nos da las reglas de la conexidad. Bajo este presupuesto, si el artículo 595 le permite a la Fiscalía iniciar el proceso por la o las infracciones y la conexidad determina que en caso de existir infracciones conexas, todo se sustancia en un solo proceso, eso nos lleva a la conclusión de que efectivamente la Fiscalía podría iniciar el mismo proceso por los tipos penales que bien considera. Esto, al menos ya en la experiencia judicial de todos estos años, no es algo que se cumpla mucho. Normalmente, y esto seguramente ustedes han de ver que normalmente la Fiscalía inicia un proceso por cada delito. Esto en temas prácticos, yo siempre digo que esto, lo que digo, una cosa a veces lo que diga la norma y otra cosa lo que pasa que el día a día, que es lo que realmente nosotros tendríamos que valorar, no es que está del todo, no es que la Fiscalía pronto esté equivocada. No, a veces es más sencillo hacerlo de esa forma. Y digo esto porque hay muchas lagunas lógicas en relación a estos temas y cosas que el código no prevé y no hay respuestas todavía a nivel de jurisprudencia sobre el tema. Ejemplo, ¿qué pasa en el momento en el cual yo voy a iniciar, por ejemplo, si para allá la Fiscalía inicia un proceso por 3 tipos penales en flagrancia? Uno de ellos debería ir por procedimiento directo y 2 van por procedimiento ordinario. O sea, la lógica dijeran, no, pues a la larga, como vendríamos a tener un posible concurso de infracciones,
vamos a acumular penas, estamos fuera de los 5 años, iniciamos en todo caso el procedimiento ordinario, que es lo que corresponde. Pero el código tampoco prevé en el momento de la acusación fiscal qué pasa cuando la fiscalía, por ejemplo, deje de acusar por 2 y acusa solamente por 1. Y si ese uno que se queda es menor de los 5 años con la flagrancia, ya no hay cómo retroceder al procedimiento directo. Porque lo que nos ha dicho la Corte Nacional es que siempre se va a poder cambiar de procedimiento directo a procedimiento ordinario de ser el caso, pero nunca vamos a poder cambiar de procedimiento ordinario a procedimiento directo. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Eso es algo que no lo dicen. Entonces, yo entiendo y creo que tal vez todas estas dudas, a veces también la Fiscalía las puede tener, o todos las podemos tener, que estamos acá en el medio del sector de justicia. Entonces, ¿qué sucedería en ese momento? Si a alguien le ha pasado, no lo sé. No he conocido casos todavía en que esto realmente haya sucedido. Pero son cosas que el código no lo prevé. Hay ciertos detalles que el código sí a la larga determina estas pequeñas falencias que en su momento hay que corregirlas a través de consultas, plantearlas para que en todo caso se pueda solventar. Lo cierto es que el artículo 595 permite, no hay opción de que el juez le diga no a la fiscalía, que la fiscalía inicia el proceso por 2 o más infracciones. La norma se lo prevé. Y el artículo 406 también. Y por si esto fuera poco, las consultas no vinculantes que se han hecho a la Corte Nacional, donde le han dicho al juez, oye, usted no puede oponerse a lo que está diciendo la formulación de cargos en la fiscalía. Distinto es la tutela que puede hacer el juez después. Eso es muy distinto. Pero en todo caso, la potestad o la facultad de poder iniciar el proceso le corresponde en este caso directamente a la fiscalía. José Luis, yo tengo 10 para las 5, entonces si yo sigo hablando me consumen las 5. Entonces yo más bien creo que si alguien tiene alguna pregunta, aprovechemos estos 10 minutos para que las puedan hacer. Yo no me puedo quedar más de las 5, porque tengo que ir a la universidad, entonces Sí, no se preocupe, este tiempo doctor. para poder solventar alguna. Ya, tenemos ya 5 preguntas planteadas a lo largo de su exposición. Voy a dar lectura a una por una de ellas para que usted las vaya respondiendo, doctor. Correcto. La primera, me gustaría consultar cuál sería o qué sucedería si para el caso en concreto la víctima de violación, luego de unas 12 horas de ocurrido el evento, decide acudir a las autoridades denunciando el hecho y en efecto la Policía Nacional logra la detención del agresor dentro de esas 24 horas, pero el juez considera que no hubo persecución interrumpida a razón de que innecesariamente ocurrido el hecho lo hubieran hecho labores de búsqueda del sospechoso. Esa es la primera pregunta, doctor. Ya, a ver, vamos respondiendo una por una vez. En temas de delitos sexuales y en temas de delitos contra la libertad sexual, realmente son temas muy complejos. Así que realmente qué deba hacer el juez o no, no lo sé. Yo siempre he tenido la costumbre de siempre que opino algo, si no reviso, no leo lo que se haya resuelto, mejor no lo opino, porque a veces la información se puede distorsionar. Entonces únicamente puedo responder de forma abstracta a la consulta que puede existir. Si hay un delito, cualquiera que sea, no solamente el delito sexual, tiene que ser puesto conocimiento inmediatamente de la autoridad para poder iniciar el reloj y contar esas 24 horas. En temas de delitos contra la libertad sexual, es muy importante la guía que tenga la víctima. Hay protocolos de acogida. Entonces, si hay un delito de violación, inmediatamente disponer los exámenes respectivos y sobre todo en temas de delitos sexuales hay un fenómeno que lastimosamente se da en el día a día y es el fenómeno de la retractación. Para evitar la retractación, los testimonios anticipados realizados a través de la Cámara de Gesell, especialmente con los niños de por medio, son muy importantes. Pero es vital, eso es un rol más allá de los jueces, directamente de la Fiscalía, el actuar con celeridad y rápido cuando existe una víctima sobre un delito sexual. Cuando esto se hace bien, los resultados son buenos. Si esto no se hace bien, en esos momentos, en la flagrancia, que es lo más, las circunstancias más fáciles que van a servir para ejecutar mejor un proceso, se pueden comenzar a perder. Entonces, si hay una persona víctima de este delito que se somete a los protocolos de acogida inmediatamente, se practiquen las valoraciones respectivas, se hagan los partes respectivos
Y bueno, ya dentro de la calificación de la flagrancia, el juez deberá tomar su decisión en base a lo que el juez considere. La única persona que podrá tomar la decisión y que podrá saber qué hacer en ese momento es el juez en función de los elementos que la fiscalía le presenta. Aquí no podríamos hablar de algo rígido, porque todo proceso o toda audiencia tiene sus particularidades y el juez tendría que tomar su propia decisión. Lo cierto es que si hay una víctima de un delito de naturaleza sexual, es importante que la fiscalía inmediatamente aplique todos los procedimientos y si la víctima reconoce a su agresor, con auxilio de la fuerza pública puede ejecutarse esa presión para poder determinar luego de ello la veracidad de ese tema. Hoy es un tema, insisto, que tiene que ver con la intervención inmediata, en este caso de la fiscalía. Y para eso son las valoraciones o los elementos de comisión inicial. Entonces, la valoración médica es imprescindible realmente en este tema y en estos delitos. Sigamos, José Luis. Muchas gracias, doctor. Voy a dar paso a la siguiente pregunta y ahorita tengo una mano levantada. Posteriormente le daré paso. Dice la segunda pregunta: ¿la persecución ininterrumpida debe ser de una persona, pero la policía dice que estaban en persecución del delito, sin tener a la vista al sospechoso, y a las 20 horas dicen que encontraron a la persona que cometió el delito y solo tienen la palabra de la víctima que dice que reconoce a la persona? ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, primero, ¿qué delito? No sé si desean qué delito es. No, José Luis. no lo Entonces indica. no sabría decir qué tipo de delito. Okay. La víctima normalmente reconoce. Entonces, si hay un procedimiento en la práctica que se dé sobre esta naturaleza, es muy importante establecer algo que ya la Corte Constitucional me ha dicho, el tema de esta verosimilitud o realmente el hecho de que pueda ser plausible. Cualquier persona puede llegar también, por ejemplo, a la fiscalía y decir, oiga, me robaron. ¿A qué hora le robaron? Me robaron ahorita. ¿Y qué pasó? Entonces, los temas de flagrancia normalmente conllevan otro tipo de circunstancias. Entonces, y eso se produce directamente en la ejecución en el campo de la realidad. Entonces, obviamente lo importante, como insisto, es determinar que la temporalidad se cumpla y obviamente el hecho de que exista realmente una realidad sobre ese hecho. Si no lo entendemos así, entonces vamos a ver que cualquier persona puede llegar con a veces no muy buenas intenciones a donde cualquier fiscal que esté de turno y decir, oiga, esto pasó y no se sabe realmente qué ocurrió. Siempre hay circunstancias fácticas que permiten la aplicación en ese momento de la flagrancia, sino que si no, todo queda realmente en los dichos, ¿no? Entonces, todo siempre tiene que quedar debidamente arreglado. Y la presentación de la denuncia, o el parte policial, o el auxilio de la policía que inmediatamente se indica es muy importante. Ya han existido, dicho sea de paso, claro, algunas acciones de habeas corpus, donde la Corte Nacional de Justicia se ha pronunciado más o menos sobre estos temas, indicando que en aquellos casos donde no es posible determinar el momento en el cual no podríamos hablar de una flagrancia. No tengo los números en este momento, pero la Corte se ha reflejado sobre ese tema. Doctor, para volver dinámica las preguntas, también voy a dar paso a las personas que tienen levantada la mano. Tengo levantada la mano del doctor Pablo Durán, a quien le voy a dar el audio. Doctor, le escuchamos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Adelante. Sí. Doctor, muy buenas tardes. Felicitaciones por su intervención. Quiero manifestarle, doctor, más que una consulta, es un caso en particular que sucedió en la ciudad de Quito. Un hombre es aprendido por haber violado las medidas de protección, las medidas de protección a favor de su expareja. Sin embargo, esta persona no fue notificado con la boleta de auxilio, con las medidas de protección, y en ese sentido, el hecho es de que en este caso en particular existieron lesiones, es decir, la persona que violó las medidas de protección acudió hacia donde su expareja y procedió a lesionarla. Las lesiones, de acuerdo con el informe, no superaban los 3 días de incapacidad. Mi pregunta... Pero era su pareja o había tenido algo con ella. Sí, era la pareja,
Mi pregunta es, en este caso, al no haber una notificación de las medidas de protección, ¿cabe a la Fiscalía inhibirse del caso para que esto pase a ser conocido por contravención? No, ¿cuántos días de incapacidad tenía? Empecemos por ahí. Menos de 3. Tenía menos de 3 días. Okay. Si tienes menos de 3 días, claro, puede ser una contravención. Si la persona obviamente no fue notificada. Vean, el tipo penal por el cual creo que consulta es el tema del incumplimiento de decisiones, el artículo 282 directamente. Así es. Ya, entonces, en la Corte Nacional hay una consulta, te puede interesar y te podría ayudar mucho, que es de la Corte Nacional, que indica en esta consulta de la presidencia de la Corte que este tipo penal es un tipo penal abstracto, muy abierto. Eso quiere decir que hay que analizar las circunstancias complejas para determinar su posible adecuación o no. Ahora bien, dice la Corte Nacional también en esta consulta que siempre y cuando existiera el delito, cuando la persona haya sido notificada de su obligación de hacer o de no hacer. Entonces, correcto. Puedes revisar esa consulta, te puede ayudar mucho para que puedas tomar en todo caso la decisión correspondiente. Yeah. Ahora, lejos de la notificación o no, el incumplimiento de decisiones legítimas, a veces se suele pensar que todo realmente es incumplimiento. En este caso es un tema muy grave, porque obviamente hay una situación en la cual hay un vínculo familiar, acorde a lo previsto en el 155 del Código, claramente agresiones. En este caso, obviamente, la protección del derecho penal debe de llegar a esa víctima, pero a través del procedimiento que corresponde. Perdón, Si no se escuchó esa parte. Sí, te decía que en este caso hay una agresión, se configura el artículo 555 por el núcleo familiar, en el momento en que existen menos de 3 días de incapacidad, estás hablando de una contravención, artículo 159, sería primer inciso, que es lo que debería de ejecutarse. Si la persona nunca fue notificada, que se me hace raro que no haya sido notificada con la medida de protección dentro de cualquier proceso que exista, entonces no puede incumplir algo que no, de lo cual no conocía, pero Es debería lógico, tener claro. la certeza de que efectivamente no lo conoce. Pues debería existir esa certeza. Luego te decía que en este tipo penal a veces hay la tendencia de que se suele pensar que todo es incumplimiento. No es así. Para que exista incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, normalmente a nivel de funcionalismo penal debe de existir la adecuación de la antijuricidad material. Eso quiere decir que el autor de la infracción tiene que lesionar el bien jurídico protegido. Si no lo lesiona, no podríamos hablar de una materialización. Por eso es que en las consultas que yo te estoy indicando se habla de que es un tipo penal abierto. Muchas veces el propio sistema penal se autorregula y se autoprotege cuando una persona cumple o no cumple algo. Pero el tema que tú consultas, si la persona hubiese estado notificada, ahí sí yo al menos no tendría duda realmente de la adecuación de este artículo 282, tanto más aún que su incumplimiento sí lesiona el bien jurídico protegido, que es en todo caso la protección de la mujer o algún miembro del núcleo familiar. Entonces es importante siempre que estén notificados. Doctor, no le quito más de un minuto. Generalmente estos casos se quedaban en investigación previa, en el sentido de decir que la lesión no es más que la manifestación viva de la violación de la medida de protección, y por lo tanto, al no haber sido notificado este caso quedaría en investigación previa. Sin embargo, de esto se ha mantenido últimamente el criterio de que al no haberse notificado con las medidas de protección, lo que procedería más bien es que el fiscal se inhiba y que conozca al juez directamente por una contravención. ¿Qué criterio le merece, doctor? Claro, bueno, hay que ver si realmente la contravención se ha producido o no. En el caso que tú comentas, sí existe, obviamente, ¿no? El hecho de que existan menos de 3 días de incapacidad como tal. El tema es que cualquier decisión que tomen, la tomen rápido, porque si no lo hacen, recuerden que los tiempos de prescripción del ejercicio de la acción contravencional son muy rápidos, son de 3 meses, si no se inicia o no se presenta. Y el tiempo de prescripción de la acción, al menos el procedimiento expedito, un año después de iniciado. Iniciado acá es directamente con el acta de sorteo. Entonces, cualquier decisión que tómenla, pero tómenla rápido, porque si no lo hacen y lo hacen muy tarde, después eso puede prescribir. Y la idea es que la víctima tenga medidas de protección, que se pueda proteger en estos casos permanentemente a la víctima. Entonces, ese es lo que les puedo indicar. Obviamente sin revisar nada, otra cosa sería ya revisando los casos. Muchas gracias, doctor.
Doctor, si tenemos más tiempo para poder dar la palabra a alguien más, dígame usted. Sí, hagamos una pregunta más y de ahí lo que les ofrezco, José Luis, tal vez poder continuar con la charla. Creo que nos vamos a volver a ver, me parece, ¿no? Sí, posiblemente, doctor. Más adelante tenemos otra, algunos en el mismo programa. tenemos otra en el mismo horario. Sí, Tenemos doctor. otra, me parece, programada. Entonces ahí podemos seguir en ese tiempo y tal vez lo hacemos un poquito más temprano para poder aprovechar. Pero hagamos una pregunta más. Ok, le voy a conceder la palabra al doctor Leonardo Lastra, que tiene alzada la mano. Doctor, si puede activar su micrófono, lo escuchamos. Sí. ¿Cómo está, mi estimado expositor? Compañeros, todos. La pregunta es, ¿se me escucha? Hola, sí, doctor. Sí, correcto. Sí. La pregunta es, en un delito de almacenamiento de combustible en una embarcación X, en alta mar fueron detenidos X personas, pasaron más de 48 horas que llegaron a puerto. Mi pregunta es, ¿cabe la calificación de flagrancia a pesar que han pasado más de 24 horas, como dice tanto la Constitución y la ley? Hola, Leonardo. Sí, es una pregunta que es infaltable siempre. Es una duda que tenemos todos, especialmente quienes ejercen sus funciones a nivel del mar. Y la respuesta es lo que ha dicho todos los habeas corpus presentados, porque esto es muy común, y ratificados por tanto Corte Nacional como por parte de la Corte Constitucional, ha sido desde el momento en que se toca tierra. O sea, el código no te dice nada. Y hay muchas disposiciones y algunos proyectos incluso de reforma que nunca pasaron, donde se trataba de regular este tema. Pero todas las decisiones a nivel jurisdiccional revelan de que es desde el momento en que se toca tierra. Entonces, en alta mar puedes pasar algún tiempo, pero desde el momento en que tocas tierra, inicia a contar o a contabilizar el reloj. No hay ninguna decisión, ni en ninguna de las tres clasificaciones. A ver, ni jurisprudencia vinculante, ni precedente obligatorio, ni precedente no obligatorio que determine en este caso que no existiría la flagrancia. Más por el contrario, todos los precedentes no obligatorios, no hay jurisprudencia vinculante, los precedentes no obligatorios, que yo creo que hasta cierto punto marcan mucho una ratio decidente y un stare decisis, han determinado que efectivamente desde el momento en que se toca tierra inicia a verificarse el tema de la flagrancia. Tu pregunta, Leonardo, ha sido motivo incluso hasta de tesis doctorales, el tema desde cuándo corre el tiempo, y la respuesta doctor, siempre ha sido la misma, y lo que ha creo, doctor, lo que la justicia lo que la justicia se ha manifestado, nos quedamos en el limbo, doctor, porque no sabemos flagrancia o no hay flagrancia. Pasaron más de 24 horas. Sí hay flagrancia. Claro. Te digo porque es lo que ha resuelto. Cuando no tenemos norma o hay oscuridad en la norma, la única opción en la fase número 1 es ir a una jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional. ¿Cuándo tienes una jurisprudencia vinculante de la Corte? Cuando se establece el artículo 436, numerales 3 y 6 de la Constitución. La Corte también ha dicho, no solamente eso es jurisprudencia vinculante, la Corte también ha dicho, dentro de toda sentencia de la Corte Constitucional, en línea jurisprudencia, uno lo puede tener. Entonces, en ninguna de estas decisiones, y que han subido y sido seleccionadas por la Corte Constitucional, se ha establecido que no hay la flagrancia. Más, como te digo, por el contrario, se ha validado a través de todas estas decisiones el hecho de que una vez que se toque tierra, inicia a contarse el tema de la flagrancia. Entonces, descartando eso, podríamos decirte, y es la conclusión que arribo, desde que no importa el tiempo que estés en alta mar, vas a contabilizar el tiempo en que tocaste tierra, y ahí empiezas a contar las 24 horas. Que sería importante aclararlo a través de una reforma, sí, muy importante, pero nadie ha tocado realmente ese tema todavía. Muy amable, mi estimado doctor. Bien, yo quiero agradecerles mucho a la Escuela de la Función Judicial, a José Luis, al doctor Stalin Coca, lo sé ver en audiencia, así que cualquier duda que tengan lo podemos conversar en un rato en la audiencia, que él está acá donde yo ejerzo funciones. Y a todos realmente mi agradecimiento. Yo me comprometo en estar con ustedes nuevamente. Voy a estar, me ha hecho la escuela otra invitación en las próximas semanas, y si nos volvemos a ver, yo prometo contestar todo lo que quedó de pronto ahora pendiente con ustedes.
pero de mi parte, pues lamentablemente tengo que ya ausentarme. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme, siempre en las órdenes, en lo que ustedes necesiten. Así que muchas gracias a la escuela y un abrazo. Agradecemos al doctor Miguel Costaín por su destacada conferencia. Esperamos poder contar con la colaboración del doctor en los próximos eventos en este programa. A los participantes les esperamos el próximo viernes 20 de mayo desde las 15 horas para continuar con la segunda videoconferencia de este curso, donde se desarrollará la temática etapa de instrucción, principio de objetividad, formulación de cargos, vinculación y reformulación, solicitud de medidas cautelares, revocatoria, revisión, sustitución de medidas cautelares o protección, control jurisdiccional, con la ponencia de la doctora María del Mar Gallegos de la Universidad de los Hemisferios. Igualmente, se les enviará por correo electrónico la convocatoria específica para cada nuevo evento. Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con su participación en todos los despliegues gratuitos que ofrecemos para la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, donde podrán encontrarnos como Escuela Judicial S. Por último, les invitamos a participar en nuestra oferta en línea gratuita de capacitación a través de nuestra aula virtual. Usted podrá solicitar información enviando un correo al correo escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es. Gracias por su participación. Les esperamos en la siguiente hora cuando se notifique el evento. Procedemos al cierre de la sala. Buenas tardes. Muchas gracias.